Mis hermanos, buenos días. Glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro amado Rey bendito, que nos da una oportunidad más de edificarnos, porque la palabra edifica, llena, levanta, dirige, y asimismo a través de la palabra somos sanos, mis hermanos, porque sabía usted que por la palabra somos liberados, somos sanados. Y damos gracias al Dios Todopoderoso porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Y esta mañana es una mañana gloriosa, una mañana de bendición, una mañana llena de alegría, llena de gozo y de paz, porque el Señor trae para usted buenas nuevas. Que dice que las buenas nuevas es el Señor el que las trae, y aquí le dice el Señor que Él quiere hacer cosas nuevas en usted. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a recibirla con gozo, con alegría, con paz. Yo declaro paz en su casa, paz a los que están cerca y a los que están lejos, paz a todo aquel que usted en este momento le envíe la palabra, porque cuando estamos en paz con Dios recibimos la bendición. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer la palabra de Dios y le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos dirija esta gloriosa mañana. Amén, conforme a nuestras necesidades. El tema que yo traigo esta mañana lleva por nombre: para ser aprobados tenemos que pasar por el fuego. Nos guste o no nos guste, tenemos que ser pasados por el fuego. Recuérdese que el fuego, ¿verdad?, espiritualmente purifica. El fuego, mis hermanos, quema aquella carne, aquella carnalidad. Entonces, para ser aprobados por Dios tenemos que ser pasados. Por eso vamos a leer aquel pasaje bíblico que nos habla ahí en Isaías 43, 1 y 2. Vamos a leer en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así que vamos a leer Isaías 43, 1 y 2. Dice: pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, Jacob, dice, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, y cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Cuando dice que camines por el fuego, o sea que aquí el Señor está dando una promesa, pero no está diciendo yo te voy a librar de no pasar por el fuego, de pasar por las aguas. Recuérdense que el agua tipifica la palabra de Dios. O sea, cuando yo escucho palabra de Dios, en el momento también dice que la palabra se convierte en fuego purificador. O sea, que la misma palabra a usted lo va a limpiar, pero también lo va a purificar. La palabra le confronta, la palabra le da el consejo, la palabra le dice qué hacer. Si usted lo pone por obra, ¿verdad?, usted va a ser limpiado. Y a través, mis hermanos, de cuando nosotros escudriñamos la palabra, nosotros nos fortalecemos en el Señor, porque recuérdese que la palabra es el consejo de parte de Dios, y a través del consejo nosotros, mis hermanos, vamos sabiendo de que el Señor, así como aquí la palabra dice que tenemos que pasar por el fuego. Entonces, mucho nos evitaríamos, mis hermanos, de quizá nosotros, mis hermanos, creer de que es el diablo el que nos está haciendo daño solo por hacer. Y también a veces, mis hermanos, nosotros no nos entristeceríamos, no nos enojaríamos, no, mis hermanos, dejaríamos a veces hasta de buscar a Dios, porque hay gente, mis hermanos, que cuando empieza a pasar las situaciones, eh, piensa que aquello es mejor dejarlo así, porque dice, hay mucha gente, yo misma un día lo dije, pero ni en el mundo, cuando andaba en el mundo, yo pasé lo que estoy pasando, ni tampoco estuve cerca de gente como la que estoy ahora, decía yo, y no lo entiendo, no comprendo. O sea, si se da cuenta usted, cuando estábamos en el mundo, recuérdese que nosotros atraíamos hasta la gente que estaba alrededor de nosotros, y todos estábamos iguales, y mis hermanos ciegos, y la verdad que éramos gente sin conciencia, porque creíamos que todo aquello era bueno, ¿verdad? Hasta el hablar mal de otros, el estar juzgando,
el estar mintiendo, mis hermanos, porque recuérdense que uno siempre va a atraer lo que uno es. Yo soy así, yo voy a atraer también lo malo. Si yo estoy actuando de mala manera, yo también voy a venir y atraer lo malo. Entonces, después, mis hermanos, hay gente que se está quejando porque dice, yo tan bueno que era con fulano, con mengano, con perenciano, y cómo me pagó. Mis hermanos, eso es definitivamente es así, y así está compuesto el mundo entero, mis hermanos, ¿verdad? De traición, de mentira, de engaño, tantas cosas que se ven. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros entramos, mis hermanos, y recibimos el consejo de Dios, Dios nos va a ir quitando poco a poco todo aquello a través de yo escuchar palabra, pero va a llegar un momento que Él tiene que pasarme por el fuego para ver si yo a través, ¿verdad?, de esas situaciones, a ver cómo va a hacerme actuar, a ver si yo ya aquello que en lo cual yo me movía, de mí ya fue desarraigado, ya fue entregado, ya fue quemado, ¿verdad? Entonces, Dios siempre, mis hermanos, nos va a pasar exámenes. Y de eso se trata hoy, porque aquí hay una promesa de parte de Dios. Dice, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, aunque pases por las aguas. También nos está hablando, dice, no te vas a ahogar. O sea, ahí el Señor nos está hablando claramente, o sea que definitivamente el Hijo de Dios, el siervo de Dios, para llegar a ver glorias y victorias, tiene que ser pasado por el fuego. Y más, mis hermanos, nos valdría el mejor no estarnos conmiserando, y mis hermanos, y a veces llorando, porque a veces, mis hermanos, porque somos tan caprichudos, a veces ahí sí lloramos, pero delante de la presencia de Dios nos cuesta, ¿verdad? Entonces, porque a veces hasta eso, mis hermanos, tenemos, que a veces somos tan rebeldes que ni a la presencia de Dios queremos entrar, porque solo los pensamientos los tenemos en la mente, ¿verdad? Solo pensando en lo que me hicieron, en lo que me dijeron. Mire, el enemigo es muy astuto, mis hermanos, que a veces él así es como martilla la mente de la gente, ahí está todo el tiempo. Mira lo que te dijeron, mira cómo te lo dijeron, mira la cara que te hicieron, mira ni te tomaron en cuenta, mira esto. Cuando no sabemos, mis hermanos, que es algo que el Señor está pasando un examen. Entonces, ahora ya lo sabemos, pero recuérdese, nuevamente lo vuelvo a repetir, hay una promesa. Si Dios con nosotros, dice que nadie en contra de nosotros. Entonces, entendamos aquello de que no van a venir situaciones a nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que aflicciones van a haber, ¿verdad? Pero, mis hermanos, somos más que vencedores, y es ahí donde vamos a ser probados. Y vamos a irnos a la palabra para que a través de la palabra usted lo compruebe y usted pueda ver de que es necesario ser pasados por el fuego para llegar a la purificación, a la limpieza y luego ser aprobados por Dios. Vamos a leer en Lucas 22, 31 al 34. Lucas, dice la palabra de Dios en Lucas 22, 31 al 34. Lo vamos a leer en dos versiones, que necesito que usted pueda comparar con la versión Reina Valera y también con Internacional. Primero lo leo en Reina Valera. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Quiero que usted entienda muy bien aquí qué es lo que el Señor le dijo en ese momento, en esos dos versículos, a Simón Pedro, porque él en ese momento lo llamó como él, mis hermanos, se llamaba, ¿verdad? Le llamó Simón. Pero recuérdense que él le cambió el nombre y él le puso Pedro, ¿verdad? Él sabía por qué él estaba hasta cambiando el nombre a Simón en ese momento. Le dijo, pero en ese momento le llamó Simón, si usted se da cuenta, ¿verdad? Pero era Pedro, ¿verdad? Entonces le dijo,
he aquí, Satanás os ha pedido para zarandeaos como trigo. Entonces, lo vamos a leer ahora en la otra versión para que usted comprenda más qué es lo que el Señor le estaba diciendo en este momento a Pedro. Simón, Simón, le dijo, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces, aquí, mis hermanos, estaba pasando algo en Pedro. Pedro ahí todavía no se había cumplido, mis hermanos, la promesa de Dios que él le dijo, ¿verdad? Que él, mis hermanos, iba a edificar su iglesia. O sea, que le iba a decir, mis hermanos, él le dijo un día que él era pescador de hombres. O sea, que le estaba diciendo, tú vas a alcanzar muchas almas. Pero mis hermanos, cuando Dios a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, el Señor le da una promesa, mis hermanos, tiene que pasar. Aquella persona tiene que pasar por las aguas y tiene que pasar por el fuego para llegar a hacer lo que Dios mandó a decirle, lo que el Señor le dijo que va a llegar a hacer. Así como Pedro y los discípulos estaban siendo formados a través de las enseñanzas que él le daba. Así como usted oye palabra de Dios, usted escudriña la palabra, entonces el Señor, mis hermanos, ahí lo está preparando. Amén. Y usted tiene que recordar siempre aquellas promesas que Dios le hizo, pero tiene que recordar primeramente también esa promesa que un día Él le dio, donde le dijo, vas a tener un día que pasar por las aguas y vas a tener que pasar por el fuego, porque recuérdese que cuando nuestro amado Jesucristo de la gloria a los discípulos les enseñaba Torá. Entonces, mis hermanos, ahí también, mis hermanos, Él les hablaba de Isaías. Le hablaba del profeta Isaías. Él les leía, mis hermanos, todo lo que Isaías un día declaró, un día profetizó. O sea que Pedro tenía que saber esto. Pero sabe que a veces como seres humanos, mis hermanos, a veces la misma situación en la cual estamos quizá en ese momento manejando o siendo pasados por aquella situación, sea cual sea la situación, mis hermanos, a veces se nos olvida. Por eso era que yo le decía a usted, en la paz es donde nosotros vamos a encontrar, mis hermanos, la dirección de parte de Dios. Porque si yo no tengo paz, yo soy una persona turbada, yo soy una persona, mis hermanos, que en mí no hay, mis hermanos, podríamos decir, confianza en Dios. A mí se me van a olvidar hasta todas las promesas, porque hay personas que llegan a ese límite que se les olvidan todas sus promesas. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios ahí está escrita y la palabra de Dios fue hecha, mis hermanos, como ejemplo de lo que pasaron nuestros antepasados, mis hermanos, y qué fue lo que les vino cuando hicieron lo malo y también qué fue lo que se les declaró cuando hicieron lo bueno. Ahí están las advertencias en la palabra de Dios, están los mandatos divinos de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, la palabra dice para recordarla. Nosotros tenemos que, por eso le dijo el Señor a Josué, que este libro de la ley no sea parte de ti ni de día ni de noche. Era como él iba a vencer todas aquellas adversidades, todas aquellas situaciones para llegar a ser más que vencedor y más que victorioso. Lo mismo nos sucede a nosotros. Mis hermanos, nosotros no podemos venir y declarar que vamos a ganar una batalla si antes nosotros, mis hermanos, primero no hemos bajado, si nosotros primero, mis hermanos, no hemos recibido la instrucción. Mire, hay personas, mis hermanos, que pasan los años y nunca, mis hermanos, hay un crecimiento espiritual. Nunca detectan, nunca entienden, nunca comprenden, nunca hay discernimiento ni entendimiento por qué aquella situación, por qué le está pasando aquello, por qué el Señor está trabajando de aquella manera con ellos, mis hermanos. Y ¿sabe qué es lo peor? Porque cuando no entendemos, no comprendemos, no hay ni entendimiento ni discernimiento, nosotros detenemos el proceso. No solo, mis hermanos, porque el proceso es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque yo voy pasando aquel proceso, también, mis hermanos, voy alcanzando cada día y más la bendición. Pero el proceso no lo queremos pasar, queremos llegar directamente solo a la bendición. No, mis hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que padecer, Él tuvo que morir, Él tuvo que llegar a esa cruz, Él tuvo que llegar allí
para obtener la victoria, porque ahí fue, mis hermanos, en la cruz, ahí en ese momento fue donde él obtuvo la victoria, porque él pudo, mis hermanos, llegar a ese lugar. Él hubiese sido otro, él se hubiese acobardado, hubiese dicho, yo no quiero ir a esa cruz. Y recuérdese que él, mis hermanos, en ese momento se le juntó todo, porque no solo la persecución de los que lo querían matar, de los que le querían hacer daño, los que querían, mis hermanos, que él desapareciera. ¿Por qué querían que desapareciera? Porque él, mis hermanos, traía la salvación al mundo. Amén. Entonces mis hermanos querían que él desapareciera, pero no fue solo eso, sino que mis hermanos, imagínese usted, los que estaban cerca de él sabía que lo iban a traicionar también. Él sabía que en ese momento lo iban a dejar. Ya él, mis hermanos, lo estaba viendo en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué le digo él lo estaba viendo ya en ese momento? Porque mis hermanos, antes de él llegar a la cruz, él, mis hermanos, fue con sus discípulos, los más allegados a él, ¿verdad? Los que él les tenía, como decir, pues, no que les tuviera solo a ellos confianza, él confiaba en mis hermanos, en su equipo, en aquellos hombres valerosos que él tenía a su lado. Pero mis hermanos, recuérdense que no todos en un equipo, todos tienen la misma función. Entonces ellos eran, mis hermanos, los que siempre estaban en la oración con él para fortalecerlo, para ayudarlo, ¿verdad? A que él, mis hermanos, llevara aquella carga que estaba llevando en ese momento. Entonces él vino y se llevó a 3 de ellos y mis hermanos cuando llegó la primera vez y les dijo, quédense aquí que yo voy a orar, pero él sabía, él los dejó ahí porque él quería hablar a solas con su padre, pero mis hermanos, pero también ellos tenían que estarlo a él fortaleciendo espiritualmente. Pero ¿cómo los encontró él cuando llegó la primera vez? Los halló dormidos, mis hermanos. Y él les habló y le dijo que ustedes no pudieron, les dijo, orar, interceder o velar, les dijo él, ¿verdad? Y les dijo 1 hora. Entonces mis hermanos, ellos estaban dormidos. Dice ahí la palabra de Dios que porque ellos estaban tristes, por eso ellos, mis hermanos, ellos, la misma tristeza, a ellos, mis hermanos, les vino, imagínense, un cansancio. Tenemos que entender eso, que cuando dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, mis hermanos, hay gente que solo quiere hablar de tristezas. Mira, yo he llegado, mis hermanos, a veces, que quizá a veces yo me siento mal porque no todos reciben, mis hermanos, el consejo, pero a mí me molesta cuando alguien, mis hermanos, está quejando. Me cae re mal, así, créame, me cae mal eso, mis hermanos, de que oyen palabra y todo el tiempo conmiserandos. Es aquello, mis hermanos, que quieren que la gente, mis hermanos, como que les diga, pobrecito usted, pobrecita usted, ay, que usted, no puede, no tiene, o mis hermanos todo el tiempo que si alguna cosa sucede, se sienten, mis hermanos, así de chiquititos. Cuando nosotros en el Señor, mis hermanos, si nosotros escudriñáramos la palabra, por eso yo estoy segura que esa gente no escudriña la palabra. Esa gente, mis hermanos, no oye palabra de Dios. Esa gente no se mantiene, mis hermanos, en alabanza al Señor. Todo el tiempo o viendo televisión o viendo, mis hermanos, de repente hasta novelas, viendo, mis hermanos, solo la televisión es la que lo entretiene, la que le hace matar el tiempo, mis hermanos, viendo lo que no tiene que ver. Y sabe que es lo más triste, que a veces hasta con su familia se pone a verlo. Mis hermanos, entonces, ¿cómo van a crecer espiritualmente? Y piensan que porque tal vez van a la iglesia, le sirven a Dios, ya está hecho todo. Eso no es así, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener una búsqueda aparte con Dios. Es como que imagínense, yo escudriño la palabra solo cuando me toca predicar o solo cuando yo en el momento que saqué esta prédica es cuando Dios me había hablado a mí primero. Mis hermanos, yo llegué a esta palabra y yo la he leído un montón de veces. Usted no se imagina cuántas fechas tengo yo ahí en mi Biblia de cuando el Señor me la da, porque yo siempre anoto y sabe por qué me gusta anotar la fecha, porque a veces hay situaciones que tengo que vivir, que tengo que pasar y yo me recuerdo de la palabra. Y digo yo, este es un examen más que el Señor está pasando. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque lo entiendo, lo comprendo. Señor, aquí estoy y la situación que pase o que venga, porque mis hermanos, a veces las situaciones no son que solo vengan problemas a usted, sino que tal vez hay cosas que, así como el siervo de Dios o un hijo de Dios, quizá algún día va a escuchar algo, mis hermanos. Y en ese momento usted va a tener que quizá contestar algo que mis hermanos, el Señor va a probar su corazón, porque imagínense si alguien, mis hermanos, está mintiendo y uno, mis hermanos, le acepta aquella mentira, si aquella persona, mis hermanos, también, como le decía yo, la queja, se está quejando y uno no le dice nada, mis hermanos. Uno le está diciendo, eso es normal. No, mis hermanos, el siervo de Dios está para eso y el siervo de Dios no está para caerle bien a la gente nada más, mis hermanos. El favor y la gracia viene de parte de Dios. Mis hermanos, es el Señor el que a uno lo sustenta. El Señor es el todopoderoso, el que a uno lo llena, el que a uno lo levanta. Imagínense así como nuestro Señor Jesucristo, cuántos enemigos. Y mis hermanos, el Señor está airado, está dolido, porque no se le está predicando a la gente la verdad. La gente sigue viendo, mis hermanos, que ya los tiempos se están acercando, tiempos finales. El Señor nos está dando tiempo, mis hermanos, de rectificación, de limpieza, de santidad, de buscar la santidad. La gente no quiere la santidad. Siempre solo pensando, mis hermanos, en que si me hicieron, que si me dijeron que yo hago eso, que yo hago el otro, he dado aquí, he dado allá. Mire, por eso hay gente que mejor a veces se le dice, mejor no dé. Porque uno sabe con el dolor que lo hacen y con la carga que anda. Eso no lo recibe el Señor, mis hermanos. Y más a veces no nos damos cuenta, mis hermanos, que a veces cuando el Señor, mis hermanos, nos demanda algo, es porque algo Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero recuérdense que si yo primero no siembro algo bueno, no voy a recibir nada bueno. Y a veces, mis hermanos, el Señor ya no lo permite, porque mis hermanos somos malagradecidos. Todo el tiempo nos mantenemos quejándonos. Entonces, mis hermanos, por eso aquí, y le digo que esas son pruebas que el Señor nos pasa, a ver cómo nosotros reaccionamos, a ver cómo nosotros, mis hermanos, nosotros tomamos las cosas. Y mire, qué tremendo cuando nosotros, mis hermanos, a veces el Señor nos habla y nos hacemos los locos. Entonces, por eso yo le decía a usted, a veces no solo es que venga una prueba, así como nosotros las conocemos, las pruebas, una situación, un problema, una angustia, sino que a veces, mis hermanos, el Señor nos habla y a ver, el Señor conoce nuestro corazón, a ver cómo nosotros vamos a recibirlo, a ver cómo nosotros aquello lo vamos a tomar, ¿verdad? Entonces, por eso uno, mis hermanos, no puede estar del lado ni de la mentira, ni del engaño, mis hermanos, ni de tampoco de la queja, porque tenemos que glorificar al Dios Todopoderoso. Cuando usted se queja, usted, mis hermanos, no está glorificando a Dios. Cuando usted está del lado de los pecadores, usted no está glorificando el nombre de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que aunque usted haga de todo en la iglesia, mis hermanos, usted cada día está retrocediendo a su salvación. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado. Mejor no quede bien con la gente, sino que quede bien con Dios. Y Dios, cuando usted lee la palabra, usted va a saber lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Entonces, mire aquí, yo les contaba ese relato, ¿verdad? De lo que pasó Jesús. Entonces, imagínense él cómo se podía sentir en ese momento, mis hermanos. Había dolor como lo que él siente hoy en día. Que la gente, mis hermanos, estaba viendo todas las cosas que están pasando. Se recuerda que yo le decía a usted que esto de la pandemia, muchos ya estaban confiados, ya va a pasar, ya viene la vacuna, y a donde sea yo la busco y si tengo dinero me voy a ir a donde sea y me la voy a poner y yo ya estoy bien. Alegre, ¿verdad? Con lo de la vacuna. Mis hermanos, la vacuna se está poniendo y estas situaciones, mis hermanos, más se están incrementando. Aquí en Guatemala, ahorita, mis hermanos, de la noche a la mañana, esto ha subido, ya lugares ya los están cerrando, mis hermanos, y nosotros, ¿qué nos está mostrando Dios? ¿Qué nos está diciendo? El hombre no puede hacer nada. Aquí el único que puede intervenir, el que puedo hacer algo soy yo, mis hermanos, pero Dios no puede hacer nada por nadie, no nos puede, mis hermanos, no podemos estar bajo la sombra del omnipotente, porque mis hermanos, como nosotros lo creemos, yo estoy bajo las alas del omnipotente, dice uno, ¿verdad? Y declarando el Salmo 91. Mis hermanos, el que está bajo las alas del omnipotente es aquel que hace
la palabra, aquel que vive conforme a la palabra, no solo porque yo lo diga, no solo porque yo declare Biblia, por eso yo voy a ser guardado y salvado. La Biblia es para hacerla, dice el Señor, sean oidores y hacedores de la palabra. Pero estas, mis hermanos, prédicas confrontativas no nos gustan. No nos parecen, porque nosotros lo único que queremos, ¿verdad? Es que nos lean nada más lo que nosotros queremos. Pero mis hermanos, siempre en una bendición que el Señor nos da, o sea, la palabra toda es bendición. Pero le voy a decir algo, así como decir en algo que el Señor nos está dando promesa, siempre, mis hermanos, hay que leer el contexto de la palabra para llegar a esa promesa que también nos pide el Señor. Aquí está diciendo, yo soy, dice en, ¿verdad? Hablaba en Isaías, decía, yo soy tu guardador, yo soy el que te libra, entonces, gloria a Dios. Hay gente que solo eso lee, pero sigamos leyendo donde dice ahí, pero cuando pases por las aguas, yo te voy, dice ahí, ¿verdad? Te voy a guardar, pero hay que pasar. Hay que pasar por la limpieza, hay que pasar por el estropajo, por mis hermanos, aquello que se va a usar para limpiar, ¿verdad? Por la lejía, por el jabón, tenemos que ser pasados. Y dependiendo cómo esté, mis hermanos, el lastre, como esté la inmundicia, como esté lo sucio, lo impuro, así, de esa manera, mis hermanos, se tiene que usar el instrumento o lo estropajo, como usted lo quiera ver, para limpiar. Dependiendo, mis hermanos, es como una lija. Dependiendo como la que necesitemos, así ese número se va a usar de lija para podernos limpiar. Y todavía después de aquello, de la limpieza, tenemos que ser pasados por el fuego. ¿Para hacer qué? Purificados. Por eso, mis hermanos, dice que el diamante o el oro tiene que ser pasado por el fuego. ¿Para qué cree usted? El diamante, ¿para qué será tener que pasar por el fuego? Porque dice que es ahí donde va a brillar. Entonces lo mismo a nosotros, pero eso no nos gusta. Solo queremos tomar la palabra a nuestra manera, a nuestro gusto, y yo la declaro, y yo la profetizo, y hay gente que, mire, se le habla, y uno, mis hermanos, tiene que tener hasta temor y temblor de que si aquello que está declarando, Señor, soy digno de declararlo ya, o todavía no, Señor, mejor, Señor, solo lo que te clamo y te pido es de que esparzas agua limpia sobre mi vida, y que quebrantes ese corazón duro que todavía tengo, que me hablan, que me dicen, Señor, solo ando viendo lo malo. Mire, hace poco el Señor en intercesión nos hablaba y nos decía que enviáramos palabra al pueblo de Dios y decirle que dejaran de estar viendo la viga, la paja que había en otros, que se dieran cuenta la bigota que tenían en sus ojos. ¿Por qué? Porque mis hermanos somos buenos solo para señalar, juzgar, hablar, y mis hermanos, ¿y sabe qué es lo peor? Que nos creemos más buenos que Dios, y mis hermanos, y solo argumentando y solo pensando que me hicieron daño, y yo pensé, y yo esto, y yo el otro. No hay ni comunicación con Dios, porque el que tiene comunicación con Dios, Dios le va a hablar, y mis hermanos, no se comportaría de esa manera, porque si usted cree que a usted le están haciendo daño, ¿por qué no se va a la palabra? Y usted, ¿verdad? Y usted comprueba, y el Señor le va a hablar, y le va a decir el Señor si usted es el que está mal o el que está bien. Pero mis hermanos, aún cuando nosotros creamos estar bien, ¿a qué nos ha mandado el Señor? ¿A andar peleando o andar viendo mal o andar, mis hermanos, pensando mal? No, Dios nos mandó a bendecir, mis hermanos. Hace unos días yo oía una profecía de un siervo de Dios, que mis hermanos, él hablaba, pero antes de decir la profecía dijo, pero por favor, dijo, cuando escuchen esta profecía, yo espero, dijo, que no anden después, porque hay gente que al oír profecías agarra ya aquello, y mis hermanos, anda tergiversando la palabra, solo asocia a veces lo que dijeron con algo, y ya, mis hermanos, se vuelve popular en las redes, solo juzgando y señalando. Y sabe que lo peor es que, mis hermanos,
vienen y andan tergiversando lo que Dios dijo. Entonces, mis hermanos, este hombre decía que el Señor le había mostrado de personas, mis hermanos. Y eso es cierto, porque nosotros, el Señor, mis hermanos, en intercesión también nos ha mostrado muchas veces, mis hermanos, cuando hay gente que ya está en los infiernos. Y desde ahí, mis hermanos, es un tormento y eso está en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué yo no voy a creer que una persona Dios la puede mostrar y que está en el tormento, mis hermanos? Porque, mis hermanos, es un tormento que la gente lleva ahí. Y sabe qué es lo más triste, que ahí está pasándose los recuerdos, ahí vienen a la persona, ahí está cuando el Señor les hablaba, cuando el Señor les decía, cuando el Señor les dio la oportunidad, cuando todo el Señor se los va, mis hermanos, se los va a pasar como una película. Ahí van a estar los recuerdos y eso es lo que más atormenta a la gente, de saber que tuvo la oportunidad y no quiso. Entonces este varón decía, mis hermanos, de que el Señor le había mostrado, mira cómo hay mucha gente que tuvo dones en la tierra y mira, los tuvo, yo les di el poder para ser productivos, pero nunca hablaron a la gente de la salvación. Nunca hablan, mis hermanos, de que existe un infierno. Porque hasta ahí no llego, porque entonces la gente no le va a gustar las prédicas. Existe el infierno, mis hermanos. Así como existe la gloria, existe el infierno. Entonces mucha gente, mis hermanos, como no tiene discernimiento ni entendimiento, ni conoce de la palabra, ni la escudriña, solo habla por hablar y también cree lo que quiere creer. Entonces, mis hermanos, esto es tremendo. Y mire, la gente, mis hermanos, él mismo decía ahí, ¿verdad? Que la gente estaba asociando ya lo que él le había dicho con fulano, con perenciano y haciendo, mis hermanos, diciendo, lo dicen por no sé qué. Miren, mis hermanos, el Señor cuando habla a veces esto queda entre el siervo y el Señor, de quien el Señor está hablando, pero el mensaje se tiene que dar, porque la gente no tiene que andar, mis hermanos, sabiendo nombres para que, entonces sí voy a hacer caso porque ya es el nombre. La persona solo tiene que recibir el mensaje. ¿A dónde van a parar, mis hermanos? Tanto como los incrédulos, los mentirosos, los engañosos, los que no den frutos del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, que todo árbol o toda planta que no da fruto, dice que va a ser cortado y echado al fuego. Pero ahorita hay un fuego espiritual del cual yo le estoy hablando, que a veces son las situaciones, las que usted le llama pruebas. El Señor a veces lo tiene a uno que pasar para, mis hermanos, escudriñar nuestro corazón, a ver cómo nosotros pensamos. O sea, yo por eso cuando yo veo gente acusadora, mis hermanos, que hasta a veces lo quiere como a uno acusar, decirles que yo pensé o yo esto creí o esto, el otro, mis hermanos, yo sé que están acusando, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, yo lo que hago es orar por esas personas y pedirle a Dios que el Señor, mis hermanos, les dé la salvación en su corazón, que les dé paz y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento lo lleve a escudriñar la palabra, porque yo sé cuando no hay un crecimiento espiritual y a veces la gente se molesta porque ¿por qué con fulano sí le dicen esto y el otro y a mí no? Mis hermanos, uno no puede hablar con una persona que especialmente no ha crecido espiritualmente. Porque mis hermanos, todos nos vamos formando, pero no vamos a pasar toda la vida en lo mismo. Así como, imagínense usted, estuvo Judas cerca del Señor. Él comió, mis hermanos, el mismo pan espiritual. Estuvo al lado del mejor hombre, del mejor maestro. Pero él quiso aprender, no. Él sus sentimientos, todo él no los quiso cambiar, no los quiso entregar. Él, mis hermanos, siguió con su mismo pecado con el cual él llegó ahí delante del Señor y nunca se lo quiso entregar al Señor. Es cuando aquella gente que se rehúsa a decir que ha pecado contra Dios, contra el cielo y ha violado leyes espirituales. No, y no, y no, solo porque ¿qué van a decir? Mis hermanos, nos estamos condenando a sí mismos.
o no entendemos de dónde venimos, de qué cepa venimos, o mis hermanos, o también qué contaminación hemos tenido. Nunca, mis hermanos, a veces venimos y reaccionamos y despertamos de aquello en lo cual estamos metidos. Entonces vamos a seguir aquí leyendo, donde dice, ¿verdad? Le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortaleces a tus hermanos. Entonces el Señor le dijo ahí, Jesucristo le dijo: yo solo he orado, le dijo, para que tú te mantengas, ¿qué? En esa fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, entonces vas a venir y a fortalecer a mis hermanos. Nadie puede, mis hermanos, fortalecer a nadie, ni libertar a nadie, ni hacer nada por nadie, mis hermanos, cuando no se ha vuelto a Dios. Porque imagínese que usted pida, mis hermanos, un consejo a alguien que todavía no ha sido, mis hermanos, no se ha vuelto a Dios, le va a dar un mal consejo. Hace poco, mis hermanos, yo nunca hubiese esperado de oír eso, que a mí me contaba una hermana, y no fue porque estuviéramos hablando de la persona, sino que simplemente ella una vez, ¿verdad? Estábamos escudriñando la palabra, y ella me decía: fíjate, pastora, que una vez me dijo, yo me fui a ministrar a un lugar, y entonces me dijo, yo esperaba encontrar un consejo. Bueno, me dijo, en ese momento sí lo tomé, yo pensé que era cierto, me dijo, pero ahora que yo conozco la verdad, me dijo, yo me doy cuenta que no fue un buen consejo el que me dieron. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien le pide consejo. Entonces, mis hermanos, dice que esta persona vino y dice que esta hermana le contó la situación a esta otra hermana, y dice que la hermana estaba, mis hermanos, en adulterio. Y entonces dice que a la que le pidieron el consejo, dice que le dijo: tú no te preocupes, porque nosotras, dice que le dio a entender que eran como Esther, porque así como Basti fue desechada, ¿verdad? Por rebelde, así que así le dio a entender, ¿verdad? Que ellas eran las Esteres, porque la Basti, o sea, la esposa, se había revelado. Mis hermanos, ¿qué le importa a una persona si una esposa se revela, si una esposa es buena, es mala, haga lo que sea? Mis hermanos, ella le va a entregar cuentas a Dios, pero es la persona que está casada con aquel varón. Nadie tiene que venir a interferir, mis hermanos, es Dios el que tiene que hacer la obra. Mis hermanos, ella se sentía como salvador del mundo. Entonces, después me vine a enterar yo, ¿verdad? De que mis hermanos, me decía esta persona, y fíjate, me dice que ella, la persona con la que ella vivía, no era su esposo. Santo Dios, y ante todo el mundo decía que era su esposo. Y yo por eso siempre pensé y dije yo, pero ¿por qué será que el esposo de ella ya pasaron tantísimos años y nunca se ha visto la gloria de Dios, y ha estado comiendo el mismo pan, ha estado bajo la misma nube, hace actos proféticos y esto y el otro? Y yo miraba que no pasaba nada, pero yo sentía que había algo ahí que no encajaba, porque había, mis hermanos, conducta en esta persona que no, yo decía, eso no es bueno. Pero mis hermanos, hasta el tiempo, porque yo jamás, ¿verdad? Porque yo no andaba señalando ni juzgando, no dije, le voy a pedir al Señor que me muestre qué es lo que hay. No, mis hermanos, en el Señor uno sabe que cada cosa al tiempo de Dios sale a la luz. Y un día salió a la luz y yo me quedé impactada y le dije, ¿eso te dijo? Sí, eso me dijo. Entonces, mis hermanos, mira cómo la gente a veces cómo toma la palabra. O sea, cómo miran esto de Esther. Sí, como Esther, ella, ¿verdad? La Basti se rebeló, entonces tenía derecho a Esther. No, mis hermanos, eso no es así. Y no es el tema para que yo se lo explique en este momento. Un día vamos a estudiar bien
mis hermanos, lo que verdaderamente Dios nos está diciendo a través de ese libro de Esther. Pero mire cómo la gente es dependiendo cómo está su corazón, porque cada quien, mis hermanos, quiere tener razón de cómo vive, de lo que hace, de lo que piensa, de que esto y que el otro. Mis hermanos, el consejo de Dios no lo quieren recibir. ¿Sabe qué le dije yo a esta persona cuando la primera vez que esta persona a mí me pidió consejo? Le dije, ahorita, inmediatamente, le dije, vas a dejar a esa persona, le dije, si tú verdaderamente le querés ver la gloria de Dios, porque mira cómo está tu familia, tú querés ver la gloria de Dios en tu familia, entonces, mi hijita, le dije, vas a empezar a hacer las cosas como demanda Dios en su palabra. Tú no podés estar, le dije yo, con esa persona en tu casa, le dije yo, llevando contaminación a tu casa. La contaminación, le dije, se va y Dios va a empezar a obrar, le dije, cuando tú saques la contaminación de tu casa, aunque así te duela y aunque así penses, y ahora, ¿quién me podrá salvarme, verdad? Como hay mucha gente que así piensa, el Salvador es Dios, el proveedor es Dios. Y por eso aquí el Señor que le dijo a Pedro, que no te falte la fe. Hay gente que a veces, mis hermanos, porque su fe la tiene puesta en algo y no le importa, mis hermanos. Yo prefiero, oiga bien, ahora que yo conozco a mi rey, prefiero abstenerme de muchas cosas y mis hermanos quizá pasar un tiempo de que mis hermanos de situación, pero no deshonrar a mi Dios. Y mis hermanos, a mí me tocó que hacerlo. Dios tuvo que probar en mi corazón. Y ahora yo puedo, mis hermanos, ver la poderosa mano de Dios y con convicción yo le puedo venir a decir a alguien cuando uno se mantiene firme. Y hay gente, mis hermanos, que por eso lo aborrece a uno, no lo quiere, porque uno, mis hermanos, solo quiere verles el bien y porque ven que aquella persona está bien. Pero mis hermanos, hay que mirar el proceso de aquella persona, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él, mis hermanos, lo que mira es la intención del corazón. Porque yo puedo decir de labios para afuera de que yo honro a Dios y que sí quiero hacer bien las cosas para Dios. Y en mi mente estoy pensando otra cosa. Y fuera de la iglesia o fuera de los hermanos cristianos, yo hago diferente las cosas, me quejo, hablo de los demás. Quisiera, mis hermanos, hacer cosas que no las hago porque a veces, ¿qué van a decir, verdad? Pero el corazón ya, mis hermanos, ya pecó. Entonces, mis hermanos, el Señor por eso dice, Él lo que mira es la intención del corazón. Entonces, mire, aquí sigamos leyendo. Dice, cuando te vuelvas a mí, entonces tú, dice, fortalecerás a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte. Pedro le dijo que hoy, le dijo Jesús, vea, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envíe a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó? Cuando los envíe, dice, sin monedero, ni bolso, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. O sea, ¿qué les estaba diciendo ahí? ¿Qué les enseñé? Les enseñé que es a través del favor y de la gracia lo que van a recibir, no haciendo cosas malas. Por eso el Señor, mis hermanos, ellos iban a hacer cosas buenas, nunca les faltó nada. Pero aquí, mis hermanos, donde nos queremos enfocar es en lo de Pedro. Si se da cuenta la respuesta de Pedro, ¿qué le dijo en ese momento? Yo voy a la cárcel por ti, Señor, hasta la misma muerte. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor, por eso, Él mira la intención del corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y por eso a veces nos tiene que pasar exámenes, nos tienen que venir situaciones, porque el Señor tiene que lijarnos, mis hermanos. Entonces a Él, mis hermanos, tuvo que ser pasado por el fuego Pedro, porque ya el Señor se lo había advertido. Ya le había dicho, el enemigo ha pedido zarandearte. Es el diablo el que llega y pide permiso, porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios no lo permita. Y el Señor sabía que Pedro necesitaba ser afirmado en la fe. Afirmado, el Señor iba a pasar un examen a Pedro, porque recuérdense que para eso existe el adversario. Para eso, mis hermanos, están las potestades, para eso está, mis hermanos, todo aquello que Dios mismo usa para que mis hermanos hagan justicia también en la tierra. Entonces, mis hermanos, por eso Él advirtió a Pedro. Él le dijo, vas a ser zarandeado. Pedro tenía que recordar. A usted hoy Dios le puede decir, te voy a zarandear. De repente venga a usted una oportunidad, mis hermanos,
Como hay gente que, imagínense, a veces sabe que tiene que irle a servir a Dios. Pero se le sale una oportunidad ahí de algo que estaba esperando. Y no le importa dejar las cosas de Dios. Es de Dios porque yo lo estaba esperando. Claro, el Señor le va a dar conforme a los deseos de su corazón. A mí me dijo una vez una persona, me dijo, lo mismo hacemos. Si usted da, yo doy. Usted corre, yo corro. Lo mismo hacemos. ¿Y por qué usted si tiene respuesta, me dijo, en las cosas espirituales y yo no? Dije, ¿qué sé yo lo que usted le pide en la intimidad a Dios? Porque esa parte lo que usted hace a lo que usted pide. Yo he pedido que en mi casa y yo le sirvamos a Dios, pero hay gente que solo lo dice por decirlo. En mi casa y yo le serviremos al Señor. Pero pensando en las cosas carnales. Yo sabe que le he pedido a Dios, le decía a ella, que el Señor, quiero ver a mis hijos a tus pies, le decía. No solo sirviéndote, yendo a la iglesia como robot, sino hijos espirituales. Y mis hermanos, lo estoy viendo, pero yo quiero ver más. Yo no me conformo. Porque nunca va a ser suficiente lo que hagamos para nuestro Padre Celestial, por todo lo que Él ha hecho por uno. Perdonarle a uno, imagínense sus pecados, mis hermanos, sacarlo de ese engaño, de esa mentira en la cual vivíamos, pensando que estábamos bien y estábamos mal. Entonces, mis hermanos, el Señor conoce la intención del corazón. Porque a veces damos, pero ¿cómo lo damos? A veces oramos, pero ¿qué pedimos? Yo no le pedí al Señor ni grandezas ni riquezas. Yo solo le decía al Señor, Padre, el corazón de mis hijos se vuelva a ti. Padre, yo te pido que su conciencia sepa qué es lo que está haciendo. Mis hermanos, pero si usted solo pidiendo cosas materiales y que sí, Señor, lo demás viene por añadidura. Yo entendí eso y cuando yo lo oí por primera vez decía la palabra y yo lo escuché en una prédica. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás les vendrá añadido. Y mis hermanos, y yo le dije al Señor, yo voy a buscar tu reino, Señor, y voy a arrebatar las cosas del reino. Y voy a caminar, Padre. Y junto conmigo van mis hijos, pero no así mis hijos en la casa viendo tele y no, mis hermanos, mis hijos desde pequeñitos iban conmigo. A donde yo iba, iban ellos. Hay gente, no, es que los eventos se tienen que pagar. No, solo yo. Yo les decía a mis hijos, hablaba con ellos, les decía, miren, esta semana vamos a pedir a Dios que Él nos dé sabiduría y entendimiento para poder solucionar todas las situaciones aquí en la casa, pero se los estoy informando. Pero vamos a tomar ese dinero y nos vamos a ir a ese evento porque yo quiero que ustedes escuchen ese tema. Y todos íbamos. ¿Qué cree usted que hizo el Señor? ¿Toda la vida pasé yo así? No. Llegó un momento, mis hermanos, donde el Señor empezó a proveer por todos lados. Y mis hijos todo el tiempo estaban en los eventos. Ellos oían toda clase de temas. Mis hermanos, ellos empezaron por el oír, vino la fe. Y por fe, ellos saben, mis hermanos, que todo lo que han tenido, lo que el Señor les ha dado, ha venido de parte de Él. Eso es la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos. Yo a mis hermanos en ningún momento digo, todo aquello que se sembró fue en vano. No, en mis hijos no fue en vano. Porque ellos oyeron palabra de Dios y por el oír vino la fe. Y eso es lo más importante, esa fe que uno tiene en Dios. Y que mis hermanos, aunque venga lo que venga, pase lo que pase, uno sabe, ¿verdad? De que lo único que tiene que hacer uno es afirmarse cada día más en el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí, si se da cuenta, el Señor le dijo, cuando les les dijo, ¿verdad? Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Entonces, mis hermanos, dice, ahora en cambio, el que tenga, no, perdón, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, ahora vamos a ir
a Primera de Pedro 5, 8 y 10. Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 8 y 10 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístalo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos, dice, en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. O sea que no solo somos nosotros los que estamos siendo probados, en todo el mundo están siendo probados ahorita, más en estos tiempos. Mis hermanos, todo aquello que decimos que hemos hecho, que esto y el otro, el Señor, mis hermanos, también nos va a pasar por las aguas, por el fuego, para ver que si de veras lo dimos de corazón, si de veras, mis hermanos, agradecemos que hasta que Dios nos haya dado el privilegio de poder sembrar en el reino y de seguir sembrando en el reino. Pero mis hermanos, hay gente que solo quejándose y diciendo lo que hace y lo que, mis hermanos, lo que no hace, eso sí no lo dice, solo lo que hace. Mis hermanos, si Dios conoce, el Señor sabe, pero recuérdese que Él mismo, mis hermanos, es el que se provee, él mismo se provee a sí mismo, mis hermanos. El Señor es el que da, es el que quita, Él es el que tiene el poder. Entonces, mis hermanos, el Señor a través de cada circunstancia, lo único que está haciendo es enseñarnos y para probar nuestro corazón. Entonces, aquí dice: practiquen el dominio propio. Dice también en Reina Valera, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces dice aquí: sed sobrios y velad, dice en Reina Valera. Y aquí dice: practiquen el dominio propio y manténganse alertas. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Como lo que yo le conté, el relato de cuando Él dejó a sus discípulos orando. Velad y orad, les dijo, para que no caigas en tentación. O sea, no era tanto porque Él quería que lo estuvieran fortaleciendo a Él y que levantándole las manos y que para que Él, este sufrimiento, Padre Celestial, Él lo pueda pasar y que Él sea firme. No, si Él estaba firme, mis hermanos. ¿Sabe por qué Él les estaba diciendo en ese momento, mis hermanos, que Él, ¿verdad? Que ellos se mantuvieran orando y velando para que no caeran en tentación. Porque ahí le seguía Él hablando a Pedro. Que Pedro cayó, ¿sí o no? ¿Lo negó al Señor? Sí lo negó. Vamos a irnos ahora a Juan 17:9. Juan, ya vamos a ir terminando. Juan 17:9. Dice la palabra de Dios: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Lo dice así también en Internacional: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea que Él en ese momento estaba rogando, no por los del mundo, dijo, sino que por los que le había dado, por ese equipo. ¿Sabe por qué? Porque Él anhelaba que ese equipo fuera a ayudar a otros, mis hermanos. Es que de eso se trata. Yo cambio, los de mi casa van a cambiar. Deje de estar diciendo, ¿por qué será? Pero yo espero en Dios, cambie usted, sea diferente, reciba la instrucción. Usted no puede ver cambios, no puede ver nada si usted primero no se afirma a Dios. Si usted no deja de andar cayendo, mis hermanos, ahí sí que podríamos decir, ¿verdad? En los juegos del enemigo. Por eso dice que Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Él, mis hermanos, anda oliendo a ver dónde hay carnalidad. Ahí es donde Él anida, ahí es donde Él se queda, ahí es donde Él, mis hermanos, hace casa, su casa. Ahí Él se queda y Él va a hacer lo que Él quiere porque usted mismo le dio la fuerza, le dio el poder. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender esto.
¿Quién es el que está en su casa? Y usted ahorita quizá va a decir, Dios. ¿Verdaderamente estará Dios? O si no, mis hermanos, el Señor le da el poder y la potestad para sacarlo al enemigo, que no esté haciendo lo que quiera con sus hijos, llevándolos, mis hermanos, cada día a hundirlos más en el pecado. Sino que, mis hermanos, usted tiene el poder, tiene la potestad. Pero ¿cómo va a pasar esto? Porque usted grite, porque usted aquí declare y haga, y que usted agarre las puertas, las abra, las cierre, te vas y te saco, y ahora entro al Espíritu Santo, y aquí declaro que esto va a suceder y va a pasar. No, mi hermano, su conducta, cambie de conducta, así le dijo el Señor a Pedro. Cuando ya tú te vuelvas a mí, entonces tú vas a venir a fortalecer a los demás le van a creer a usted. O el mismo Satanás le va a creer que cuando usted declare va a decir, a este lo conozco, es hijo del Dios Altísimo, porque se mantiene en comunicación con Dios, no es mentiroso, no es engañoso, no es falso, no anda señalando, no anda haciendo daño, ni tampoco así como mis hermanos Judas, ¿verdad? Aquel que comió de la mano del Señor fue el que lo traicionó, pero lastimosamente, ¿verdad? Aquí le voy a decir algo, para la gloria de Dios, se va a dar cuenta aquí. Leamos en Lucas 22, 54 al 62. Lucas 22, 54 al 22. O permítame, yo creo que puse mal yo creo que es 23. 54, permítame. Sí, no, 22 es 54. Dice la palabra de Dios aquí. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Oiga bien, ¿cómo lo seguía Pedro? De lejitos, ¿verdad? Pero luego cuando encendieron, dice, una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí, sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo, estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. La primera negación. ¿Qué le dijo? Yo no lo conozco, le dijo. ¿Qué tuvo él? ¿Se mantuvo él sobrio? ¿Se mantuvo él firme? ¿Tuvo dominio propio? Mira, se recuerda lo que le dijo. No importa si yo voy a la cárcel, si yo muero junto contigo. No importa, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro le dijo. ¿Qué estaba haciendo ahí, mis hermanos? El enemigo mis hermanos, entró y mis hermanos, ahí estaba el zarandeo de Pedro. Entonces dice aquí, poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro estaba con él. Y miren, que es el Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. O sea, la tercera vez él lo negó. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. ¿Qué pasó en Pedro? Él sí se arrepintió. ¿Qué pasó con Judas? Judas también lo traicionó. Pero Judas no se arrepintió. Judas solo sintió en ese momento remordimiento de lo que había hecho, como muchos de nosotros a veces solo nos entra un remordimiento. Ay, lo que hice. Pero al rato lo volvemos a repetir porque nunca nos duele el daño que a veces causamos, mis hermanos. Miren, a veces hay padres, madres
Oiga bien, porque somos los que estamos más cerca de nuestros hijos y es lo que más ahorita hay de funcionamiento de familias, mis hermanos, de todo lo que pasan nuestros hijos. Ay, es que son rebeldes, son malvados, mis hermanos. A veces ellos sufren y sufren por la rebeldía de nosotros los papás, que no queremos volvernos a Dios. Aquí, mis hermanos, hubo algo tan especial en Pedro. Por eso el Señor lo llegó a usar tanto, porque él sí se arrepintió. ¿Quiere usted que Dios lo use? ¿Quiere ser usted como la boca de Dios? ¿Quiere ser usted ese profeta a las naciones? ¿Quiere usted ser aquella persona que cuando usted envíe la palabra, usted saque de la ruina a su familia? A todos aquellos que están, mis hermanos, muriéndose en el pecado allá afuera. Que tarde o temprano va a venir sufrimiento a ellos porque la paga del pecado es la muerte. No nos conduele toda esa gente, jóvenes, niños, adultos, de gente que se está perdiendo y a veces nuestra misma familia. Que nos duela, mis hermanos. A él le dolió lo que él, porque dice, mis hermanos, que nuestro Señor lo vio a los ojos. ¿Usted quiere que hoy el Señor lo mire a sus ojos? Y que hoy él le diga, mira cómo te estás comportando. ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver victorias? Así como las que él vio, nuestro amado Jesucristo fue a la cruz, él no abrió su boca. Lo oímos y nos da igual, mis hermanos. Hoy el Señor le está diciendo que haya un arrepentimiento genuino, que nos duela, mis hermanos, lo que nuestra familia ha pasado, porque dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Que nos duela lo que está pasando en el mundo entero, que nos duela todas las almas que se van a perder, mis hermanos, porque nosotros no queremos llegar a la santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Yo le hablo con todo mi corazón. Mis hermanos, después vienen los ayes, por eso dijo el Señor, ayes. ¿Qué cree usted que hay en el infierno? Esa gente que está allá en los tormentos. Ay, si yo hubiera hecho, ay Señor, ten misericordia, ten piedad de mí. Mis hermanos, nos ha llegado el día de la salvación y Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos. No rehuses, dice el Señor, cuando oigas la palabra de Dios, ni tampoco endurezcas tu corazón. Así que el Señor hoy nos habló y hoy el Señor nos dice, para ser aprobados, tenemos que pasar por el fuego. Y a veces van a venir situaciones a su vida, usted va a tener que pasarlas. Quizá que usted crea que se siente despreciado, que se siente acusado, que se siente, yo no sé qué tantas cosas pasan por su cabeza. Eso no es de, mis hermanos, el Señor no acusa, el Señor no señala. El Señor solo confronta. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Que lo que nosotros hacemos, eso cosechamos. Como yo soy juzgón, como yo soy señalador, como yo soy una persona que mis hermanos, solo hablando lo que no tengo que hablar, entonces lo mismo, a veces pienso yo que me están haciendo a mí y quizás no se lo están haciendo. Es su misma conciencia que lo está acusando. Su misma conciencia, o sea, el mismo diablo que lo está acusando, porque recuérdese que él es el acusador. Pero dijo el Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Dios me lo bendiga y que esta palabra, yo sé que quedó grabada en los dinteles de su corazón y sé que usted la va a poner por obra porque usted es un oidor y un hacedor. Hoy por la noche estaré predicando sobre otro tema muy precioso que va de la mano con este. Se llama ¿Cómo podemos afrontar la tentación? Ahí va a seguir usted aprendiendo. Yo espero de que usted esté conectado esta noche a las 8 de la noche, no se lo pierda. Mire, aunque tal vez usted sienta sueño, haga algo ahí para que no le dé sueño y escuche bien estos temas. Que estamos en tiempos donde tenemos que prepararnos para cuando el Señor venga. Tenemos que buscar la santidad, mis hermanos. Amén. Dios me lo bendiga y muchas gracias por esos mensajitos que usted siempre nos envía y muchas gracias porque usted también hoy se conectó. Yo sé que el Señor, mis hermanos, no se queda con nada y bendición y salvación ha entrado a su vida y ha entrado a su casa. Dios me lo bendiga y recuérdese que se cita hoy a las 8 de la noche en punto para oír palabra de Dios. Dios me lo siga bendiciendo, hermano. Amén.